Imaginen estar a más de 4.000 metros de altura, rodeados de nieve, con temperaturas de 30 grados bajo cero, sin comida, sin ayuda, y con la certeza de que nadie vendrá a rescatarlos. Ahora imaginen que para sobrevivir tienen que tomar la decisión más difícil que un ser humano puede enfrentar. Esta es la historia real del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, un accidente que se convirtió en una de las mayores hazañas de supervivencia de la historia moderna. El 13 de octubre de 1972, 45 personas abordaron un avión con destino a Chile. Eran jóvenes llenos de vida, jugadores de rugby, sus amigos y familiares. Iban a un partido, a disfrutar, a vivir. Ninguno imaginaba que ese viaje se convertiría en una pesadilla que pondría a prueba los límites del espíritu humano. Vamos a adentrarnos en cada detalle de esta historia increíble. Les contaré cosas que quizás no conocían, los momentos exactos en que todo cambió, y cómo estos jóvenes se enfrentaron a decisiones que ninguno de nosotros quisiera tomar jamás. El avión era un Fairchild FH-227, un bimotor turbohélice. No era el avión más grande ni el más moderno, pero había hecho ese recorrido muchas veces. La ruta era Montevideo, Uruguay, hacia Santiago de Chile, cruzando la cordillera de los Andes, esa imponente cadena montañosa que separa estos dos países. A bordo iban los Old Christians, un equipo de rugby formado por estudiantes y exalumnos del Colegio Estela Maris de Montevideo. Eran chicos de familias acomodadas, con toda la vida por delante. Entre ellos estaba Nando Parrado, de 22 años, que viajaba con su madre y su hermana. Roberto Quenese, un estudiante de medicina de 19 años. Fernando Manguino, apodado Pancho. Antonio Vicentín, conocido como Tintín. Y muchos otros que pronto se convertirían en héroes involuntarios. El vuelo despegó sin problemas desde Montevideo. La primera parada fue en Mendoza, Argentina, porque el avión no tenía autonomía suficiente para cruzar los Andes de una sola vez. En Mendoza, el piloto, el coronel Julio César Ferradas, recibió un informe meteorológico preocupante. Había mal tiempo sobre las montañas. Las condiciones no eran ideales para volar. Decidieron quedarse esa noche en Mendoza. Los chicos aprovecharon para salir, conocer la ciudad, divertirse un poco. No sabían que esas serían las últimas horas de normalidad que experimentarían en mucho tiempo. Al día siguiente, el 13 de octubre, el clima seguía siendo dudoso, pero había una ventana de oportunidad. El coronel Ferradas decidió intentarlo. Aquí viene un dato importante que muchos desconocen. El copiloto, el teniente Dante Lagurara, era relativamente inexperto en vuelo sobre los Andes. Tenía las horas de vuelo necesarias, sí, pero no el conocimiento profundo de esas montañas traicioneras donde los vientos pueden cambiar en segundos y donde un error de cálculo puede ser fatal. El avión despegó de Mendoza alrededor del mediodía. Los pasajeros estaban contentos, jugaban a las cartas, bromeaban entre ellos. Algunos miraban por las ventanillas las majestuosas montañas cubiertas de nieve. Las cumbres más altas de América se alzaban a su alrededor, el Aconcagua con sus casi 7.000 metros vigilaba desde la distancia. Para cruzar los Andes, el avión debía seguir un corredor aéreo específico. Tenía que ganar suficiente altura, luego girar hacia el norte siguiendo el valle del río Planchón, y finalmente descender hacia Chile por el valle de Curicó. El problema es que las nubes eran espesas. La visibilidad era prácticamente nula. Los pilotos volaban por instrumentos, confiando en sus lecturas. Pero aquí está el error crucial que selló el destino de todos. Los vientos en la cordillera ese día eran mucho más fuertes de lo estimado. Vientos de cola que empujaban al avión, haciéndolo avanzar más rápido sobre el suelo de lo que los instrumentos indicaban. El coronel Ferradas creyó que había volado el tiempo suficiente para cruzar la cordillera. Pensó que ya estaba sobre territorio chileno, en el valle de Curicó. Solicitó permiso para descender. La torre de control en Santiago le dio autorización. Fue entonces cuando cometió el error fatal, comenzó a descender demasiado pronto. En realidad, el avión todavía estaba sobre las montañas más altas de los Andes, no sobre el valle, y estaba descendiendo directamente hacia ellas. Los pasajeros no notaron nada extraño al principio. Algunos incluso celebraron cuando el avión comenzó a bajar, pensando que pronto llegarían a Santiago. Pero de repente, a través de las nubes, algunos vieron algo aterrador: montañas. Muy cerca, demasiado cerca. Roberto Quenese, sentado junto a una ventanilla, vio una montaña negra casi rozando el ala del avión. Gritó. Otros también comenzaron a gritar.
Los pilotos se dieron cuenta del horror, estaban en medio de las montañas, no las habían cruzado. El coronel Ferradas intentó ganar altura desesperadamente, empujó los aceleradores al máximo. El avión comenzó a trepar, pero era demasiado tarde y estaba demasiado bajo. La aeronave vibraba, luchaba por cada metro de altitud. Y entonces sucedió. El ala derecha golpeó la ladera de una montaña. El impacto arrancó el ala de cuajo. Inmediatamente después, el ala izquierda también se desprendió. El fuselaje, ahora sin alas, comenzó a deslizarse por la montaña como un proyectil, rebotando contra las rocas y la nieve. Dentro del avión era el caos absoluto. Los asientos se desprendían, las personas salían despedidas, los gritos eran ensordecedores. La cola del avión se separó del resto del fuselaje, llevándose consigo a varios pasajeros que desaparecieron en la montaña. El fuselaje continuó su descenso violento, girando, impactando, destruyéndose. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad pero fueron solo segundos, el resto del avión se detuvo en medio de un glaciar, a más de 3.600 metros de altura, en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Y luego, silencio. Un silencio abrumador, interrumpido solo por los gemidos de los heridos y el viento helado de los Andes. Cuando los sobrevivientes comenzaron a recuperar la conciencia, el panorama era dantesco. El interior del avión estaba destrozado. Había cuerpos por todas partes, algunos sin vida, otros gravemente heridos. La parte trasera del avión había desaparecido por completo, dejando el fuselaje abierto al frío mortal de la montaña. De las 45 personas que habían abordado el avión, 12 murieron en el impacto o en los momentos inmediatamente posteriores. Entre los fallecidos estaban ambos pilotos y varios de los jóvenes rugbyes. La madre de Nando Parrado murió instantáneamente. Su hermana Susi quedó gravemente herida, en coma. Los que pudieron moverse comenzaron a ayudar a los demás. Marcelo Pérez, el capitán del equipo de rugby, tomó el liderazgo natural. A pesar del shock y el dolor, comenzó a organizar a los sobrevivientes. Había que sacar a los heridos de entre los escombros, había que buscar algo con que abrigarse, había que encontrar la forma de sobrevivir. El frío era insoportable. Estaban en pleno invierno austral, a gran altura, sin ropa adecuada. La mayoría llevaba solo pantalones y camisas porque iban a Santiago, donde esperaban encontrar clima templado. Ahora estaban atrapados en un congelador natural. Revisaron el avión en busca de cualquier cosa útil. Encontraron algunas botellas de vino que habían sobrevivido al impacto, unas pocas barras de chocolate, algunos dulces, y poco más. Para 33 personas que habían sobrevivido inicialmente, aquella comida era ridículamente insuficiente. La primera noche fue infernal. Se apiñaron dentro del fuselaje destrozado, intentando darse calor unos a otros. Algunos lloraban, otros rezaban, todos intentaban comprender lo incomprensible. Estaban perdidos en la cordillera de los Andes, sin forma de comunicarse con el mundo, sin comida, sin esperanza aparente de rescate inmediato. Pero tenían algo, tenían vida. Y donde hay vida, hay voluntad de sobrevivir. Al día siguiente, cuando salió el sol, pudieron ver por primera vez dónde estaban realmente. El panorama era sobrecogedor. Montañas nevadas en todas direcciones, hasta donde alcanzaba la vista. Picos que se elevaban miles de metros sobre ellos. Ni un solo árbol, ni una planta, ni un animal. Solo nieve, roca y hielo. Algunos jóvenes treparon a la cima de la montaña donde habían caído, esperando ver alguna señal de civilización, algún valle, algún pueblo. Lo que vieron los dejó helados, más montañas. Kilómetros y kilómetros de montañas en todas direcciones. Estaban en uno de los lugares más remotos e inaccesibles de la Tierra, pero mantuvieron la esperanza. Seguramente los estarían buscando. Los aviones de rescate llegarían pronto. Solo tenían que resistir unos días. Organizaron turnos para cuidar a los heridos. Roberto Quenese, el estudiante de medicina, hizo todo lo que pudo con sus conocimientos limitados y sin ningún instrumento médico. Algunos heridos tenían fracturas expuestas, otros hemorragias internas. Sin medicamentos, sin vendas apropiadas, lo único que podía hacer era consolar y esperar. Racionaron la poca comida que tenían. Cada persona recibía un pequeño trozo de chocolate por día, una tapa de desodorante llena de vino. Era ridículo, pero era todo lo que tenían. Sabían que no duraría más que unos pocos días. Durante el día, el sol reflejado en la nieve era cegador y podía causar quemaduras graves. Durante la noche, las temperaturas bajaban dramáticamente, llegando a 30 grados bajo cero o más. Varios de los heridos no resistieron estas condiciones extremas.
Cada mañana descubrían que alguien más había muerto durante la noche. La hermana de Nando Parrado, Susi, luchaba por su vida. Nando permanecía a su lado constantemente, hablándole, intentando mantenerla con vida. Pero el 8º día después del accidente, Susi falleció en sus brazos. Nando quedó destrozado. Había perdido a su madre y a su hermana. Solo le quedaba su padre, allá abajo, en Uruguay, probablemente creyendo que su familia entera había muerto. Mientras tanto, en el mundo exterior, la búsqueda estaba en marcha. Aviones sobrevolaban los Andes, pero la zona de búsqueda era inmensa. Los Andes son una cordillera que se extiende por miles de kilómetros. Encontrar un fuselaje blanco en un océano de nieve blanca era casi imposible. Además, los equipos de rescate estaban buscando en el lugar equivocado. Basándose en la última comunicación del piloto, asumieron que el avión había cruzado la cordillera y se había estrellado en territorio chileno, en el valle de Curicó. No sabían que el avión nunca había cruzado las montañas, que estaba mucho más al este de lo que pensaban. Los sobrevivientes no tenían forma de saber esto. Cada vez que escuchaban el sonido de un avión en la distancia, salían corriendo, gritaban, agitaban cualquier cosa que tuvieran, intentaban hacer señales. Pero los aviones pasaban de largo, demasiado lejos para verlos. La comida se terminó al 5.º día. Ahora no tenían absolutamente nada que comer. El hambre comenzó a hacerse insoportable. Al principio, intentaron comer cuero de los cinturones, de los zapatos. Intentaron comer el algodón de los asientos. Pero eso no alimentaba, solo llenaba el estómago temporalmente. Fue entonces cuando algunos comenzaron a hablar de lo impensable. En el avión había cuerpos de sus amigos, de sus compañeros. La nieve actuaba como un congelador natural, preservándolos. Y ellos se estaban muriendo de hambre. Este es uno de los momentos más controversiales y difíciles de esta historia, pero es importante entenderlo con compasión y sin juzgar. Estos jóvenes se enfrentaron a una decisión que ningún ser humano debería tomar, pero la alternativa era la muerte. Roberto Kenese fue uno de los primeros en plantearlo abiertamente. Como estudiante de medicina, entendía que el cuerpo humano es, básicamente, proteína. Entendía que sin proteína, sus cuerpos se estaban consumiendo a sí mismos, comiendo sus propios músculos para sobrevivir. En cuestión de días, todos estarían demasiado débiles para moverse, y entonces morirían. La conversación fue desgarradora. Algunos se negaron rotundamente, otros lloraban solo de pensar en ello. Pero el hambre es un enemigo poderoso, y la voluntad de vivir es aún más poderosa. Había también un componente religioso importante. Muchos de estos jóvenes eran católicos devotos. La idea les parecía un sacrilegio, un pecado imperdonable. Pero uno de ellos argumentó algo que finalmente convenció a muchos: si Cristo había dado su cuerpo y su sangre para que otros vivieran, ¿no era esto similar? Sus amigos fallecidos, si pudieran hablar, ¿no les dirían que usaran sus cuerpos para sobrevivir? Después de días de debate interno y agonía moral, tomaron la decisión. Lo harían. Comerían la carne de los que habían muerto para que los vivos pudieran seguir viviendo. No fue fácil. El primer día, solo unos pocos pudieron hacerlo. Cortaron pequeños pedazos de carne congelada. Algunos vomitaron, otros lloraron, pero lo hicieron. Y esa pequeña cantidad de proteína les dio un poco más de fuerza. Con el paso de los días, se convirtió en rutina. Establecieron reglas. No comerían a sus familiares directos. Tratarían los cuerpos con el mayor respeto posible. Harían lo mínimo necesario para sobrevivir, y prometieron que si alguno de ellos moría, los demás podían usar su cuerpo. Era un pacto silencioso pero poderoso. Esta decisión les salvó la vida, no hay duda, pero también les dejó cicatrices emocionales que muchos cargarían para siempre. Sin embargo, no se arrepienten. Como dijo Roberto Kenese años después, nuestros amigos muertos nos salvaron la vida. Les debemos estar aquí. Ahora que tenían comida, aunque fuera de esta forma terrible, podían pensar en sobrevivir a largo plazo. Pero había un problema grave: seguían sin saber si alguien los estaba buscando, o si el mundo pensaba que todos habían muerto. El 11º día después del accidente, encontraron una radio de transistores entre los escombros. La encendieron y, milagrosamente, funcionaba. Pudieron escuchar noticias de Chile y Argentina, y lo que escucharon les destrozó el corazón. La búsqueda oficial había sido cancelada. Después de 10 días sin encontrar rastro del avión, las autoridades habían declarado que no había sobrevivientes. Los equipos de rescate habían regresado a sus bases. Oficialmente, todos los pasajeros del vuelo 571 estaban muertos. Cuando escucharon esto por la radio, algunos se derrumbaron.
Lloraron, gritaron. Marcelo Pérez, su líder, intentó mantener la moral alta, pero hasta él se veía devastado. Nadie vendría a buscarlos, estaban solos. Pero otros, como Nando Parrado, se llenaron de determinación. Si nadie venía por ellos, entonces ellos tendrían que salvarse a sí mismos. Tendrían que salir de allí, caminar por las montañas, encontrar ayuda. Parecía una locura. No eran montañistas entrenados. No tenían equipo de escalada. Ni siquiera tenían zapatos apropiados. Las montañas que los rodeaban eran algunas de las más altas y peligrosas del mundo. Pero, ¿qué otra opción tenían? Comenzaron a prepararse. Usando materiales del avión, fabricaron sacos de dormir improvisados. Cosieron los foros de los asientos para hacer bolsas que los protegieran del frío. Juntaron todas las prendas de abrigo que pudieron encontrar. Prepararon provisiones de carne seca para el viaje. Decidieron que 3 personas harían el primer intento: Nando Parrado, Roberto Quenese y Antonio Vicintín. Eran los más fuertes, los más determinados. El plan era caminar hacia el oeste, hacia Chile, intentando encontrar el valle de Curicó que los pilotos habían mencionado antes del accidente. Mientras se preparaban, la vida en el fuselaje continuaba. Habían organizado una especie de sociedad. Cada uno tenía tareas. Algunos se encargaban de conseguir agua derritiendo nieve, otros cuidaban a los heridos que quedaban. Algunos trabajaban en mejorar el refugio, sellando los agujeros del fuselaje para mantener algo de calor. También mantenían la esperanza de formas pequeñas. Jugaban al rugby con una bola hecha de calcetines. Contaban historias de caza. Hablaban de lo que harían cuando finalmente fueran rescatados. Estas pequeñas cosas eran vitales para mantener la cordura. Pero entonces, el 29 de octubre, 17 días después del accidente, sucedió algo que casi acaba con todos. Esa noche, mientras dormían apretados dentro del fuselaje, escucharon un ruido aterrador. Era como un trueno, pero más profundo, más amenazante. Antes de que pudieran reaccionar, una avalancha de nieve cayó sobre ellos. La nieve entró por la parte abierta del fuselaje, llenándolo en segundos. Los que estaban más cerca de la abertura quedaron completamente sepultados. Los demás lucharon por encontrar aire en la oscuridad total, rodeados de nieve que se solidificaba a su alrededor. Fue aterrador. No podían ver nada, no podían moverse, apenas podían respirar. Algunos gritaban nombres, buscando a sus amigos. Otros cavaban desesperadamente, intentando crear bolsas de aire. Cuando finalmente pudieron salir, horas después, el recuento fue devastador. 8 personas más habían muerto, aplastadas o asfixiadas por la nieve. Entre ellos estaba Marcelo Pérez, su líder, su capitán. El hombre que los había mantenido unidos y con esperanza había muerto. Los sobrevivientes quedaron destrozados. Habían perdido a más amigos. Estaban más débiles, más desesperados. Pero, curiosamente, la avalancha también trajo algo positivo. Los obligó a darse cuenta de que no podían simplemente esperar allí. Tenían que actuar ya, o todos morirían. Aceleraron los preparativos para la expedición. Ya no podían esperar más. Nando, Roberto y Tintín salieron el 12 de noviembre, exactamente un mes después del accidente. Los 3 jóvenes se despidieron de sus compañeros, sin saber si volverían a verlos. Llevaban sacos de dormir improvisados, algo de carne seca, y una determinación inquebrantable. Su objetivo, el oeste, hacia Chile, hacia la salvación. Los primeros días fueron agotadores. Caminaban sobre nieve profunda, a gran altura, donde el oxígeno era escaso. Cada paso requería un esfuerzo enorme. Las montañas parecían interminables. Por cada cumbre que superaban, aparecían 3 más adelante. Al tercer día, decidieron que Tintín debía regresar. Estaban consumiendo las provisiones más rápido de lo planeado, y 3 personas significaban más peso, más comida necesaria. Tintín regresó al fuselaje mientras Nando y Roberto continuaron solos. Los 2 amigos desarrollaron un ritmo. Caminaban durante el día, cuando el sol calentaba un poco. Por la noche, se metían en sus sacos de dormir improvisados y se abrazaban para darse calor. Hablaban de sus familias, de sus sueños, de lo que harían si sobrevivían. Nando estaba poseído por una determinación feroz. Había perdido a su madre y a su hermana. Su padre probablemente pensaba que toda su familia había muerto. Nando se había prometido a sí mismo que volvería, que le diría a su padre que él había sobrevivido. Esa promesa lo mantenía caminando cuando su cuerpo le gritaba que se detuviera. Roberto, el estudiante de medicina, usaba su conocimiento para mantenerlos vivos. Sabía cuándo necesitaban descansar, cuándo podían forzarse un poco más.
monitoreaba los signos de hipotermia, de congelación, de los múltiples peligros que enfrentaban. Después de varios días de caminata, llegaron a la cima de una montaña particularmente alta. Desde allí, esperaban ver Chile, ver valles verdes, ver la civilización. Lo que vieron los dejó sin palabras. Más montañas. Kilómetros y kilómetros de montañas nevadas extendiéndose hacia el horizonte. No había ningún valle verde. No había ninguna señal de vida humana. Solo más cordillera. Roberto se derrumbó. Lloró. Quería darse por vencido. Era imposible, dijo. Nunca saldrían de allí. Morirían en estas montañas como todos los demás. Pero Nando se negó a rendirse. Señaló hacia el oeste y le dijo a Roberto, ¿ves esas montañas allá, en la distancia, las que se ven un poco más bajas, un poco más azules? Apuesto a que detrás de esas montañas está Chile. Vamos a llegar allá, o voy a morir intentándolo. Y siguieron caminando. Si están disfrutando esta historia increíble de supervivencia y coraje humano, no olviden suscribirse al canal. Hay muchas más historias fascinantes esperándolos. Activen la campanita para no perderse ningún video. Ahora continuemos con este relato extraordinario. Los días se convirtieron en una semana. Nando y Roberto estaban al límite de sus fuerzas. Habían perdido muchísimo peso. Sus labios estaban agrietados y sangrando. Tenían congelaciones en las manos y los pies. Pero seguían adelante, paso a paso, metro a metro. Finalmente, después de 10 días de caminata, algo cambió. Comenzaron a descender. La nieve empezó a disminuir. Y entonces, por primera vez en más de 2 meses, vieron algo que no fuera nieve y roca. Vieron pasto, verde, hermoso, imposible pasto. Lloraron de alegría. Había vida, había vegetación. Eso significaba que había agua, y donde había agua podía haber personas. Aceleraron el paso, bajando la montaña lo más rápido que sus piernas exhaustas les permitían. Llegaron a un río de aguas cristalinas que corría entre las montañas. Siguieron el río, sabiendo que los ríos siempre llevan a alguna parte, a alguna civilización. Y entonces, el 9 de diciembre, 72 días después del accidente, vieron algo que parecía un milagro. Al otro lado del río, había un hombre a caballo, un campesino chileno llamado Sergio Catalán. Nando y Roberto gritaron, agitaron los brazos. El campesino los vio pero se asustó al principio. Parecían más espectros que hombres, barbados, sucios, demacrados. Pero luego se dio cuenta de que estaban pidiendo ayuda. El río era demasiado ruidoso para hablar, así que Sergio Catalán lanzó un papel y un lápiz envueltos en una roca al otro lado. Nando escribió con manos temblorosas, vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Llevamos 72 días aquí. Hay 14 personas heridas esperando en el avión. Tenemos que salir de aquí rápido y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Sergio Catalán leyó el mensaje y de inmediato cabalgó hacia la aldea más cercana para dar la alarma. Pocas horas después, regresó con más hombres, con comida, con mantas. Nando y Roberto finalmente estaban a salvo. Pero el trabajo no había terminado. Todavía había 14 personas esperando en las montañas, a días de distancia, sin saber si sus amigos lo habían logrado. La noticia del milagro se extendió rápidamente. Los medios de comunicación en Chile, Argentina y Uruguay enloquecieron. El vuelo 571, declarado perdido con todos sus pasajeros muertos, tenía sobrevivientes. Era imposible, era increíble, pero era real. Las autoridades organizaron inmediatamente un rescate. Helicópteros del ejército de Chile se prepararon para volar a las montañas. Pero había un problema, los helicópteros no podían volar de noche en esas condiciones. Tendrían que esperar hasta la mañana siguiente. Esa noche, Nando y Roberto durmieron en camas reales por primera vez en más de 2 meses. Comieron comida caliente, pero no podían descansar completamente. Sus amigos seguían allá arriba, esperando. A la mañana siguiente, 22 de diciembre, los helicópteros despegaron. Nando iba en uno de ellos, guiando a los pilotos. Después de horas de búsqueda, finalmente encontraron el fuselaje blanco perdido en el océano de nieve. Los sobrevivientes que habían quedado en el fuselaje no sabían nada. No sabían si Nando y Roberto habían tenido éxito o habían muerto en el intento. Cuando escucharon el sonido de los helicópteros, al principio pensaron que era su imaginación. Llevaban 70 días escuchando aviones que nunca los veían, pero estos helicópteros sí los vieron. Bajaron, circundaron el área, y los sobrevivientes se volvieron locos de alegría. Gritaban, saltaban,
Lloraban. Iban a ser rescatados. Finalmente, iban a ir a casa. El rescate tomó 2 días. Los helicópteros solo podían llevar a unas pocas personas a la vez debido a la altitud. Los más débiles y heridos fueron evacuados primero. Algunos sobrevivientes tuvieron que pasar una noche más en la montaña, pero ahora con la certeza de que al día siguiente serían rescatados. El 23 de diciembre de 1972, el último sobreviviente fue evacuado. De las 45 personas que habían abordado el avión 72 días antes, 16 habían sobrevivido. Habían sobrevivido a un accidente aéreo catastrófico. Habían sobrevivido a temperaturas bajo cero sin equipo apropiado. Habían sobrevivido 72 días sin comida real, en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Habían sobrevivido a una avalancha. Habían tomado decisiones imposibles que los perseguirían toda la vida. Habían caminado por montañas que parecían imposibles de cruzar. Y habían sobrevivido. Cuando llegaron a la civilización, fueron recibidos como héroes. Pero también enfrentaron juicio. Pronto salió a la luz cómo habían sobrevivido, qué habían tenido que hacer para vivir. Algunos los llamaron salvajes, otros los llamaron pecadores. Pero la mayoría de la gente entendió que estos jóvenes habían enfrentado una situación que ningún ser humano debería enfrentar, que habían hecho lo único que podían hacer para sobrevivir, y que su historia era un testimonio del poder del espíritu humano, de la voluntad de vivir, del amor que nos mantiene luchando incluso cuando todo parece perdido. Los sobrevivientes regresaron a Uruguay y fueron recibidos como los milagros vivientes que eran. Las familias que habían llorado su muerte ahora los abrazaban, incrédulas de que estuvieran vivos. Fue un momento de alegría inmensa pero también de tristeza profunda por aquellos que no regresaron. Nando Parrado se reunió con su padre. El abrazo entre ellos duró varios minutos. Su padre había perdido a su esposa y a su hija, pero su hijo había regresado. En medio de tanta pérdida, había este regalo inesperado. Los días siguientes fueron difíciles. Los sobrevivientes tuvieron que enfrentar preguntas difíciles de periodistas, de autoridades, del público. ¿Cómo habían sobrevivido exactamente? Y cuando la verdad salió, hubo todo tipo de reacciones. La Iglesia Católica, sorprendentemente, fue comprensiva. Un sacerdote que habló con los jóvenes les explicó que no habían cometido ningún pecado. Habían hecho lo necesario para preservar la vida, que es un don sagrado de Dios. No habían matado a nadie. Habían usado los cuerpos de quienes ya habían fallecido para poder continuar viviendo. En situaciones extremas, la supervivencia no es un pecado. Esto les dio algo de paz a los jóvenes, especialmente a aquellos que habían luchado más con el aspecto moral de su decisión. Pero el perdón de la Iglesia no eliminaba el dolor personal, los recuerdos, las pesadillas que muchos comenzaron a experimentar. Roberto Quenese, el estudiante de medicina, terminó su carrera y se convirtió en un reconocido cardiólogo pediatra. Dedicó su vida a salvar niños, como si cada vida que salvaba fuera una forma de honrar a aquellos que murieron en la montaña. Él mismo ha dicho que la experiencia en los Andes lo convirtió en el médico que es hoy, alguien que nunca se rinde con un paciente, sin importar cuán difícil sea la situación. Nando Parrado se convirtió en un exitoso empresario y productor de televisión, pero más importante aún, se casó, tuvo hijas y construyó la familia que casi pierde en aquella montaña. Cada día lo vive como un regalo, consciente de que pudo haber terminado congelado en los Andes. Los 16 sobrevivientes formaron un vínculo que ninguna otra experiencia podría crear. Se convirtieron en una familia especial, unidos por algo que nadie más podría entender completamente. Se reúnen regularmente, décadas después, para recordar, para honrar a sus amigos caídos, para celebrar la vida que se les dio. Pero hay un aspecto de esta historia que debemos explorar más profundamente: los que murieron. Porque ellos también son héroes de esta historia. Los cuerpos que permanecieron en la montaña, aquellos que salvaron a los sobrevivientes, fueron sus amigos, sus compañeros de equipo, sus hermanos. Gustavo Nikolic, quien antes de morir animaba a todos con su humor. Arturo Nogueira, que cuidaba de los más débiles. Alexis Ounier, que compartía todo lo que tenía. Y muchos otros. Estos jóvenes, sin saberlo, sin poder elegirlo, se convirtieron en salvadores. Los sobrevivientes nunca los olvidaron. Cada uno de ellos carga los nombres de los caídos en su corazón. Cuando hablan de la experiencia, siempre mencionan a sus amigos que no regresaron. Las familias de los fallecidos también tuvieron que procesar esta información difícil. Al principio, algunos se sintieron horrorizados al saber lo que había sucedido con los cuerpos de sus seres queridos.
pero con el tiempo, la mayoría llegó a aceptarlo e incluso a sentirse consolados por el hecho de que sus hijos, hermanos o esposos habían dado vida a otros, incluso después de su muerte. Una madre dijo algo hermoso que captura este sentimiento: mi hijo siempre fue generoso, siempre compartía lo que tenía. De alguna manera, siguió siendo generoso incluso después de morir. Le dio vida a sus amigos. Eso me da paz. La historia de los Andes se convirtió en un fenómeno mundial. Se escribieron libros, se hicieron documentales, películas. La más famosa es Viven, una película de 1993 que llevó la historia a millones de personas alrededor del mundo. Pero más allá del entretenimiento, la historia se convirtió en un caso de estudio. Psicólogos estudiaron cómo estos jóvenes mantuvieron la cordura en condiciones tan extremas. Expertos en supervivencia analizaron sus decisiones y estrategias. Filósofos y teólogos debatieron las implicaciones morales de sus acciones. Lo que todos concluyeron es que esta historia es un testimonio del poder del espíritu humano. En las peores circunstancias imaginables, estos jóvenes encontraron la forma de seguir adelante. No se rindieron. No se dejaron vencer por la desesperación. Hay lecciones importantes en esta historia para todos nosotros, incluso si nunca enfrentamos una situación tan extrema. La primera lección es sobre el liderazgo. En el fuselaje, no había una sola persona al mando todo el tiempo. El liderazgo fluía según las necesidades del momento. Marcelo Pérez lideró organizando y manteniendo la moral. Roberto Quenese lideró con conocimiento médico y determinación. Nando Parrado lideró con valentía absoluta en la expedición final. Cada uno contribuyó con sus fortalezas únicas. La segunda lección es sobre la toma de decisiones difíciles. Enfrentados con una elección imposible, estos jóvenes eligieron vivir. No fue una decisión fácil, y pagaron un precio emocional por ella, pero fue la decisión correcta para las circunstancias. A veces en la vida, no hay opciones buenas, solo opciones necesarias. La tercera lección es sobre la importancia de la comunidad. Ninguno de ellos hubiera sobrevivido solo. Se necesitaban unos a otros, no solo físicamente para darse calor y ayudarse, sino emocionalmente para mantener la esperanza. Los humanos somos seres sociales, y en los momentos más oscuros, es la conexión con otros lo que nos mantiene vivos. La cuarta lección es sobre nunca rendirse. Cuando Nando y Roberto estaban en la cima de esa montaña, viendo más cordillera interminable, tenían todas las razones del mundo para darse por vencidos, pero no lo hicieron. Dieron un paso más, y luego otro, y luego otro, y esos pasos eventualmente los llevaron a la salvación. Décadas después del rescate, los sobrevivientes han hablado abiertamente sobre su experiencia. Han dado conferencias alrededor del mundo, compartiendo su historia y las lecciones que aprendieron. Su mensaje es poderoso: no importa cuán difícil sea tu situación, siempre hay esperanza. Siempre hay una razón para seguir adelante. Uno de los momentos más emotivos en la historia post-rescate ocurrió años después, cuando varios de los sobrevivientes regresaron a la montaña. Fue un viaje de cierre, de despedida, de honrar a sus amigos caídos. Caminaron hasta el lugar del accidente, que ahora estaba marcado solo por algunos escombros oxidados del avión. La nieve había cubierto la mayoría de las evidencias de lo que había sucedido allí, pero ellos recordaban cada detalle. Construyeron una cruz de hierro, un monumento permanente en memoria de los que murieron. La cruz todavía está allí hoy, a más de 3.600 metros de altura, en uno de los lugares más remotos de los Andes. Es un lugar de peregrinación para algunos, un recordatorio silencioso de lo que sucedió allí en el invierno de 1972. Durante esa visita de regreso, los sobrevivientes se abrazaron, lloraron, recordaron. Cada uno tenía sus propios demonios que enfrentar, sus propios recuerdos que procesar, pero juntos, encontraron algo de paz. Nando Parrado describió el momento de manera hermosa: sentí que finalmente podía despedirme, no de mis amigos, porque ellos siempre estarán conmigo, sino de ese lugar, de ese tiempo terrible. Ya no tenía poder sobre mí. La historia también generó discusiones importantes sobre protocolos de búsqueda y rescate. Después del accidente de los Andes, muchos países mejoraron sus sistemas de rastreo de aeronaves. Se implementaron nuevas tecnologías para localizar aviones caídos más rápidamente. Se extendieron los tiempos de búsqueda antes de declarar a alguien oficialmente muerto. En cierto sentido, los que murieron y los que sobrevivieron en los Andes contribuyeron a salvar vidas futuras. Sus experiencias llevaron a cambios que han ayudado a otros en situaciones similares. Pero más allá de los cambios prácticos, la historia cambió algo en nuestra comprensión colectiva de lo que los humanos somos capaces de soportar y superar.
amplió nuestro sentido de lo posible. Antes de los Andes, la gente pensaba que sobrevivir más de unas pocas semanas en tales condiciones era imposible. Los sobrevivientes demostraron que estaban equivocados. Demostraron que con suficiente determinación, ingenio y trabajo en equipo, los humanos pueden superar obstáculos aparentemente insuperables. Esta lección ha inspirado a incontables personas que enfrentan sus propias montañas, literales o metafóricas. Personas con enfermedades graves que se niegan a rendirse. Personas atrapadas en situaciones de pobreza o violencia que encuentran la forma de escapar. Personas que enfrentan pérdidas devastadoras y encuentran la fuerza para continuar. La historia de los Andes nos dice, eres más fuerte de lo que crees. Puedes soportar más de lo que imaginas. Y cuando todo parezca perdido, da un paso más. Y luego otro, y otro. Los sobrevivientes también hablan sobre la importancia de la gratitud. Después de experimentar tal pérdida y sufrimiento, cada día de vida normal se siente como un milagro. La comida caliente, una cama cómoda, el abrazo de un ser querido, cosas que damos por sentado, para ellos son regalos preciosos. Roberto Kennese lo expresó así: nunca me quejo del frío ahora, ¿cómo podría? Sé lo que es el frío real. Nunca me quejo de estar cansado. Sé lo que es el agotamiento real. Esta vida, incluso en sus peores días, es un paraíso comparado con aquellos 72 días. Esta perspectiva es algo que todos podríamos beneficiarnos de adoptar. Muchas veces nos quejamos de inconveniencias menores, olvidando que tenemos mucho por lo cual estar agradecidos. Los sobrevivientes de los Andes nos recuerdan que la vida misma es el mayor regalo. Hay también una dimensión espiritual en esta historia que muchos encuentran conmovedora. Varios de los sobrevivientes hablan de haber sentido una presencia, una fuerza que los guiaba, que los mantenía con vida. Algunos lo llaman Dios, otros lo llaman el espíritu humano, otros simplemente no saben cómo nombrarlo. Nando Parrado, quien no era particularmente religioso antes del accidente, describe una experiencia que tuvo durante la expedición final. Estaba tan agotado que apenas podía dar un paso más. En ese momento, sintió como si su madre y su hermana estuvieran caminando con él, dándole fuerza. No era una alucinación, dice, sino una presencia real que lo impulsó a continuar. Otros sobrevivientes describen experiencias similares, momentos en los que sintieron que no estaban solos, que había algo más grande ayudándolos a sobrevivir. Independientemente de las creencias religiosas de cada uno, estas experiencias fueron reales para ellos y jugaron un papel importante en su supervivencia. La historia también plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza humana. ¿Qué nos hace humanos? ¿Es nuestra civilización, nuestras normas sociales, nuestros tabúes? ¿O es algo más profundo? Los sobrevivientes de los Andes tuvieron que romper uno de los tabúes más fundamentales de nuestra especie. Y sin embargo, en ese acto, mostraron algunas de las cualidades más profundamente humanas: el amor por la vida, la lealtad a los amigos, la negativa a rendirse, la esperanza contra toda esperanza. Fueron forzados a ser primitivos en sus acciones de supervivencia, pero fueron profundamente civilizados en cómo lo manejaron. Establecieron reglas, mantuvieron su dignidad y la de los fallecidos tanto como fue posible. Se cuidaron unos a otros. Nunca recurrieron a la violencia entre ellos, a pesar del estrés extremo. En muchos sentidos, en ese fuselaje destrozado en las alturas de los Andes, estos jóvenes crearon una sociedad en miniatura que funcionó mejor que muchas sociedades en condiciones normales. Hubo democracia en sus decisiones importantes. Hubo compartir equitativo de recursos. Hubo cuidado de los débiles y enfermos. Hubo liderazgo pero no tiranía. Es una lección poderosa sobre lo que los humanos pueden lograr cuando trabajamos juntos hacia un objetivo común, cuando dejamos de lado las diferencias superficiales y nos enfocamos en lo que realmente importa: sobrevivir, protegernos mutuamente, mantener nuestra humanidad. Los psicólogos que han estudiado el caso notan algo interesante: aunque todos los sobrevivientes experimentaron trauma, desarrollaron un tipo especial de resiliencia. Muchos dicen que la experiencia, por horrible que fue, también fue transformadora de maneras positivas. Les enseñó lo que realmente importa en la vida. Les dio una apreciación profunda por las relaciones humanas. Les mostró su propia fuerza interior. Les quitó el miedo a muchas cosas cotidianas porque, ¿cómo podrían temer a un jefe difícil o a un examen importante después de haber sobrevivido a los Andes? Esto no significa que no sufrieran. Muchos tuvieron pesadillas durante años. Algunos desarrollaron fobias al frío o a los espacios cerrados. Algunos lucharon con culpa del sobreviviente, preguntándose por qué ellos vivieron cuando otros murieron. Pero con tiempo, terapia y el apoyo mutuo,
la mayoría encontró la forma de integrar la experiencia en sus vidas de manera saludable. Uno de los aspectos más hermosos de esta historia es cómo los sobrevivientes han mantenido viva la memoria de sus amigos caídos. Cada año, se reúnen en el aniversario del accidente, leen los nombres de los que murieron, cuentan historias sobre ellos, se aseguran de que sus hijos y nietos conozcan a estos jóvenes que murieron en la montaña. En estas reuniones, hay lágrimas pero también risas. Celebran la vida tanto como honran a los muertos, porque eso es lo que sus amigos hubieran querido, que siguieran viviendo plenamente, no atrapados para siempre en el pasado. Las familias de los fallecidos también son parte de estas reuniones. Con el tiempo, han formado lazos con los sobrevivientes. Entienden que estos jóvenes que regresaron son la conexión viviente con sus seres queridos perdidos. Son los últimos que vieron a sus hijos, hermanos, esposos. Son los guardianes de esos recuerdos finales. Una tradición particularmente emotiva es que los sobrevivientes a menudo nombran a sus propios hijos en honor a sus amigos caídos. De esta manera, los nombres continúan, las memorias continúan, y en cierto sentido, aquellos jóvenes que murieron en los Andes siguen viviendo. Ahora, mientras llegamos al final de esta historia extraordinaria, quiero pedirles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Historias como esta, que nos enseñan sobre el coraje, la resistencia y el espíritu humano, son las que seguiremos compartiendo. Activen las notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo. La historia del vuelo 571 no es solo una historia sobre un accidente de avión. Es una historia sobre la voluntad de vivir, sobre la amistad que persiste incluso después de la muerte, sobre decisiones imposibles y el coraje para tomarlas, sobre caminar hacia lo imposible y lograrlo. Es una historia que nos recuerda que los humanos somos capaces de cosas extraordinarias cuando nos enfrentamos a circunstancias extraordinarias, que dentro de cada uno de nosotros hay una fuerza, una determinación, que ni siquiera sabíamos que existía hasta que se pone a prueba. Para los 16 que sobrevivieron, los Andes fue su mayor prueba y su mayor triunfo. Les quitó mucho, la inocencia, amigos queridos, parte de su salud, su tranquilidad mental. Pero también les dio algo, les mostró de que estaban hechos realmente. Como dijo Nando Parrado en una entrevista años después, la montaña nos tomó todo, pero no pudo tomar nuestra voluntad de vivir, no pudo romper nuestro espíritu, y al final, nosotros ganamos. No derrotamos a la montaña, eso es imposible, pero nos derrotamos a nosotros mismos, nuestros miedos, nuestras dudas, y eso fue suficiente. Hoy, más de 50 años después, la mayoría de los sobrevivientes siguen vivos. Son abuelos ahora, hombres en sus 70 años. Llevan vidas normales, exitosas, plenas. Pero todos cargan una marca invisible, un conocimiento profundo sobre la vida y la muerte que pocos poseen. Se han convertido en símbolos de esperanza para personas alrededor del mundo. Sus conferencias llenan auditorios. Sus libros se han traducido a docenas de idiomas. Su historia se enseña en escuelas, en cursos de liderazgo, en entrenamientos de supervivencia, pero para ellos, no son héroes. Son simplemente sobrevivientes que hicieron lo que tenían que hacer. Como Roberto Kennese dijo, no fuimos valientes. La valentía es cuando tienes una elección. Nosotros no teníamos elección. Teníamos que sobrevivir o morir. Elegimos sobrevivir. El legado de los Andes va más allá de los 16 que regresaron y los 29 que no lo hicieron. Es un legado que pertenece a toda la humanidad. Nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, hay luz. Que incluso cuando todo parece perdido, hay esperanza. Que incluso cuando nos enfrentamos a lo imposible, podemos encontrar la forma. La cruz de hierro todavía está allá arriba, en la montaña. El viento de los Andes sopla a su alrededor, la nieve la cubre en invierno, el sol la golpea en verano. Pero permanece, un testimonio silencioso de lo que sucedió allí, de los que murieron, de los que sobrevivieron, de la increíble historia de coraje humano que se desarrolló en ese lugar desolado. Si alguna vez visitan Chile, si miran hacia los Andes, recuerden esta historia. Recuerden que en algún lugar allá arriba, en uno de los lugares más altos e inhóspitos de la Tierra, un grupo de jóvenes desafió lo imposible y ganó. Su historia nos enseña que no importa qué montañas enfrentemos en nuestras propias vidas, ya sean literales o metafóricas, podemos escalarlas. Puede tomar tiempo. Puede requerir sacrificio, puede exigir que tomemos decisiones difíciles, pero si seguimos adelante, si no nos rendimos, si nos apoyamos en otros y dejamos que otros se apoyen en nosotros, podemos llegar al otro lado.
Esta ha sido la historia del milagro de los Andes, 72 días de supervivencia en el infierno blanco, una historia de pérdida y triunfo, de muerte y vida, de desesperación y esperanza inquebrantable. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia los conmovió, los inspiró o les enseñó algo, por favor compartan este contenido con otros. Todos necesitamos recordatorios de la fuerza del espíritu humano, especialmente en los momentos difíciles. Y recuerden las palabras que los sobrevivientes se dijeron unos a otros en los momentos más oscuros en esa montaña: seguimos adelante. Un paso más. Solo un paso más. Porque a veces, eso es todo lo que necesitamos. Un paso más. Y luego otro. Y eventualmente, llegamos a casa. Fin.